Saludos, queridos hermanos presentes, a todos también, los que nos siguen por el canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en Internet. Hemos estudiado sobre la deidad, sobre Dios Padre, primera persona de la deidad, y ahora lo haremos sobre Jesucristo, la segunda persona de la deidad. Lo primero que veremos es su divinidad, y para ello hemos seleccionado algunos versículos que lo demuestran ampliamente, entre los cuales se encuentran los siguientes. Compararemos Jehová con Jesucristo. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Mateo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, que está hablando de lo mismo, lo dijo Juan el Bautista, sí. Gloria a Dios. También con respecto a la gloria de Jehová y de Jesucristo, por ejemplo, en el Salmo 24, versículo 10 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Y luego en 1 Corintios 2:8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La gloria es de Dios, Jehová y Jesucristo la comparten, ¿verdad? Amén. También la justicia, por ejemplo, Jehová nuestra justicia, logrado en Jesucristo. Veamos Jeremías 23:5, dice la palabra, y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová nuestra justicia. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que ahí entra la justicia. También podemos leer en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo somos nosotros hechos justicia de Dios. Gloria a Dios. Resulta imposible citar aquí todas las comparaciones que podemos hacer entre Jehová en el Antiguo Testamento y Jesucristo en el Nuevo Testamento. Como estas tres que hemos hecho, encontraremos, por ejemplo, Jehová sobre todo, Salmo 97:9 y Juan 3:31. Jehová el primero y el último, Isaías 44:6, Apocalipsis 1:17, Isaías 48:12 al 16 y Apocalipsis 22. Aleluya. Gloria al Señor. Jehová en igualdad con Jesucristo en Zacarías 13:7, Filipenses 2:6. Jehová de los ejércitos, Isaías 6:1-3 al 3, Juan 12:41 e Isaías también lo mismo en Isaías 8:13 al 14 y primera de Pedro 2:8. Jehová, Salmo 110:1, y Jesucristo cita este salmo en Mateo 22:42 al 45. Bendito Dios. Jehová el pastor, Isaías 40:10 al 11 y Hebreos 13:20. Jehová para quien la gloria de todas las cosas fueron creadas, Proverbios 16:4 y Colosenses 1:16. Jehová el mensajero del pacto, Malaquías 3:1 y Lucas 7:27. Invocado como Jehová, Joel 2:32, 1 Corintios 1:2. Como el eterno Dios y creador, Salmo 102, 24 al 27 y Hebreos 1:8 y 10 y 12 y de 10 al 12. El Dios poderoso, Isaías 9:6, el grande Dios y Salvador,
Osea 1:7 y Tito 2:13. Dios el juez en Eclesiastes 12:14 y 1 Corintios 4:5. 2 Corintios 5:10 y 2 Timoteo 4:1. Emmanuel, gloria al Señor, en Isaías 7:14, Mateo 1:23, Rey de reyes y Señor de señores, Daniel 10:17, Apocalipsis 1:5, aleluya. El Santo, 1 Samuel 2:2 y Hechos 3:14. El Señor del cielo, 1 Corintios 15:47. Señor del sábado, Génesis 2:3 y Mateo 12:8. Señor de todos, Hechos 10:36, Romanos 10:11 al 13. Hijo de Dios, Mateo 26:63 al 67. Gloria al Señor. El unigénito Hijo del Padre, Juan 1:14, 18, 3:16 y 18. Gloria al Señor. Primera de Juan 4:9 también. Su sangre es llamada la sangre de Dios, Hechos 20:28. Uno con el Padre, Juan 10:30, 38, 12:45, 14:7 al 10 y 17:10. Enviando el Espíritu igualmente con el Padre, Juan 14:16, 15:26, creador de todas las cosas, Isaías 48 y Juan 1:3, Colosenses 1:16, sostenedor y preservador de todas las cosas, Nehemías 9:6, Colosenses 1:17, Hechos 1:3, reconocido por santos del Antiguo Testamento, Génesis 17:1, 48:15, 16:32, 24 al 30, Oseas 12, 3 al 5, Jueces 6, 22 al 24, 13, 21 al 22 y por último que sí lo vamos a leer, Job 19, versículo 25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Gloria a Dios. Aleluya. El segundo aspecto que analizaremos es la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchos lugares en la palabra que nos hablan de esto, pero por razones de tiempo también solo tomaremos algunos ejemplos. Así que veamos estos versículos a continuación. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, amén, príncipe de paz. 5 es el número de la gracia. Gloria a Dios. 5 nombres. Pero miren lo que nos dice aquí Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, o Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Aleluya. Las salidas del Señor de Israel son desde el principio, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno, como nos lo dice también Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es eterno, ¿verdad? El Señor nuestro siempre ha sido y es principio y fin. Y lo demuestra una vez más cuando nos dice en el libro Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Más adelante en el mismo capítulo vemos que vive por los siglos de los siglos, que equivale a eterno. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En tercer lugar, entremos a demostrar la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Este término, preexistencia, se relaciona con el anterior, la eternidad, pues al ser eterno, preexistía en la eternidad pasada. Existe actualmente ahora y existirá en la eternidad futura. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios habla en plural, no había una sola persona. La deidad la componen tres, y desde luego ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Como leemos también en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Gloria a Dios. También podemos leer en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre en que ellos. Luego dice el mismo capítulo, versículo Hebreos 1:8 en adelante: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Gloria a Dios. Dios hablando con Dios Hijo. Sí, amén. En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Aleluya. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Amén. Aleluya. A ninguno, solo a Él. Ahora leemos en el libro del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de dónde estuvo primero. Juan 6:62. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora no es una pregunta, sino una afirmación. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Ahí fue donde cogieron las piedras. Enseguida. Jesucristo le pidió al Padre en oración lo siguiente. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. Pablo dice del Señor en la carta a los Romanos capítulo 11 versículos 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. También la carta primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Luego en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Leemos en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz hizo la paz. También podemos leer en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por último, escuchemos qué dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El cuarto asunto que veremos es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis 3:15, cuando la caída del hombre, se profetiza la encarnación del Señor. Pero no menos significante es este pasaje que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19.
dice la palabra, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, está hablando con Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hay que oír a Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, por boca de David, inspirado por el Espíritu Santo, orando al Padre, dice en el Salmo 47. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Igualmente también ora Jesucristo en Salmo 80, 17, dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Otra vez ora Jesucristo refiriéndose a sí mismo, leemos en el Salmo 89, 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Una de las profecías del Señor nos dice, Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así podemos leer muchas más profecías sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el mismo libro de Isaías, en Jeremías, en Miqueas, y también de su cumplimiento en Mateo, en Lucas o en Juan, cuando nos dice Juan 1:14, por ejemplo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro ejemplo es el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego nos dice el versículo número 21, Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra muestra de su encarnación está en Mateo capítulo 13, versículos 51 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Estaban extrañados de lo que hablaba Jesús. También leemos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Posteriormente en el capítulo, en el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 8, versículo 3, nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Podemos citar varios pasajes más en las otras cartas de Pablo y demás sobre este tema, pero fíjense si es importante la encarnación del Señor Jesucristo, que nos dice la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También leemos en la carta segunda de Juan, versículo 7, que nos dice, esta carta tiene un solo capítulo,
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En quinto lugar, comprobamos en la palabra la humanidad de Jesucristo, lo cual se relaciona también, por supuesto, con la encarnación, pues al hacerse humano, se encarna. Pues ambas cosas suceden simultáneamente. Nuestro Señor Jesucristo decía de sí mismo ser el Hijo del Hombre. Lo podemos comprobar en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No obstante, existen otras alusiones a este término. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, leemos: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesucristo nos dejó dicho la razón por la que él vino a la tierra como hijo del hombre en el Evangelio, Mateo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Su misión como Hijo del Hombre incluía dar su vida en rescate por nosotros. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabía que el Hijo del Hombre sería entregado y crucificado, como dice Mateo 26, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. También le respondió al ser inquirido por el sumo sacerdote dónde se iba a sentar el Hijo del Hombre en lo adelante. Mateo 26, 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Existen muchos pasajes más que nos hablan de Jesucristo hombre en todos los evangelios, por supuesto también Marcos, Lucas, y como Hijo del Hombre recibió autoridad de hacer juicio. Hablando de sí mismo, lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando era inminente su entrega por Judas Iscariote, dijo, Juan 13, 31, entonces cuando hubo salido, era Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Esteban, apedreado, a punto de partir de este mundo, vio al Hijo del Hombre. Hechos 7, 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan lo miró sentado sobre una nube. Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. En sexto lugar, queremos ver los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo y que también prueban su divinidad. Hemos recopilado algunos que sepamos, sin lugar a dudas fueron muchos más, pero como seguro hemos leído o oído de ellos y fácilmente lo recordaremos, daremos el milagro que es en cuestión seguido de la cita correspondiente. Por ejemplo, convirtió el agua en vino, Juan 2, 1 al 11, sanó el hijo de un noble, Juan 4, 46, 54, alimentación de miles, Lucas 5, 1, 11,
sanó un endemoniado, Marcos 1, 23 al 26 y Lucas 4, 33 al 36. Sanó la suegra de Pedro, Mateo 8, 14 al 17 y Marcos 1, 29 al 31. También tiene su homólogo en Lucas. Sanó un leproso, Mateo 8, 1 al 4. Sanó un paralítico, Mateo 1 al 8. Sanó un inválido, Juan 5, 1 al 16. Restauró una mano seca, Mateo 12, 9 al 13. Restauró un siervo de un centurión, Mateo 8, 5 al 13. Resucitó el hijo de una viuda, Lucas 7, 11 al 16. Sanó un endemoniado, Mateo 12, 22 al 37. Calmó la tempestad, Mateo 8, 23 al 27. Echó fuera demonios de 2 endemoniados, Mateo 8, 24 al 34. Resucitó la hija de Jairo, Mateo 9, 18. Sanó la mujer que padecía de flujo de sangre, Mateo 9, 20 al 22. Restaura la vista de 2 ciegos, Mateo 9, 27 al 31. Da de comer a 5,000 personas, Mateo 14, 15 al 21. Anda sobre el mar. Desde luego que hay evangelios paralelos que también dicen esto, pero no los estoy mencionando porque sería muy largo. Mateo 14, 22 al 33. Sana la hija de una mujer sirofenicia, Mateo 15, 21 al 28. Provee alimentos para 4,000 personas, Mateo 15, 32 al 39. Restablece un sordomudo, Marcos 7, 31 al 37. Da vista a un ciego, Marcos 8, 22 al 26. Sana a un epiléptico, Mateo 17, 14 al 21. Hace que una moneda aparezca de la boca de un pez, Mateo 17, 24 al 27. Sana a 10 leprosos, Lucas 17, 11 al 19. Abre los ojos de uno que nació ciego, Juan 9. Resucita a Lázaro, Juan 11, 1 al 46. Sana a una mujer con espíritu de enfermedad, la que estaba jorobada, Lucas 13, 10 al 17. Sana la oreja al siervo del sumo sacerdote, Lucas 22, 51, entre muchos más. Bueno, Juan dijo que no se podían escribir las cosas que había hecho Jesús. Y por último y séptimo lugar, es para demostrar que los nombres de nuestro Señor Jesucristo también comprueban su deidad. Estos nombres son en total 65, de los cuales hemos oído y leído en la Biblia. Tampoco podemos incluir las citas una por una, pues no alcanzaría el tiempo. Voy a leer solo el nombre que aparece en la palabra y donde se encuentra dicha cita. Luego ustedes las buscan si desean. Espero que sí. 1. Jesús, Mateo 1, 21. Jesucristo, Juan 1, 17. Mesías, Juan 1, 41. Salvador, Juan 4, 42. Ungido, Lucas 2, 26. Hijo de Dios, Juan 1, 34. Cristo, Mateo 16, 16. Emanuel, Mateo 1, 23. Dios, 1 Timoteo 3, 16. Juan 1, 1 también, y Hechos 1, 18. Bueno, son varios. Verbo, Juan 1, 1. Señor, Juan 20, 18. El Todopoderoso, Apocalipsis 1, 8. Creador, Colosenses 1, 16. Hijo de hombre, Marcos 10, 33. Cordero de Dios, Juan 1, 29. La vid, Juan 15, 5. Pan de vida, Juan 6, 35. Luz del mundo, Juan 8, 12. Roca, 1 Corintios 10, 4. Piedra viva, 1 de Pedro 2, 4. Cabeza del ángulo, 1 de Pedro 2, 7. Deseado de todas las naciones, Ageo 2, 7. Regalo de Dios, Juan 3, 16. Sumo sacerdote, Hebreos 3, 1. Mediador, 1 Timoteo 2, 5. Intercesor, Hebreos 7, 25. Abogado, 1 de Juan 2, 1. Fiador, Hebreos 7, 22. Pastor de las ovejas, Hebreos 13, 20.
Buen pastor, Juan 10:11. Rabí, Juan 1:49. Puerta, Juan 10:9. Camino, Juan 14:6. Verdad, Juan 14:6. También. Y vida, Juan 14:6. 36. Señor de paz, segunda a Tesalonicenses 3:16. Maestro, Mateo 23:10. El postrer Adán, 1 Corintios 15:45. León de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Amén, Apocalipsis 3:14. Testigo fiel, Apocalipsis 1:5. Fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11. Señor de todos, Hebreos 10:36. Sumo sacerdote, Hebreos 7:26. Obispo de las almas, 1 de Pedro 2:25. Príncipe de los pastores, 1 de Pedro 5:4. Rey de reyes, Apocalipsis 17:14. Estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. Alfa y Omega, primero y último, Apocalipsis 1:5. Primogénito, Juan 1:18. Ministro, Hebreos 8:2. Apóstol, Hebreos 3:1. Autor, Hebreos 12:2. Principio de la creación, Apocalipsis 3:14. Amado, Efesios 1:6. Puerta, Juan 10:9. Amigo de los pecadores, Mateo 11:19. Cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. El gran médico, Mateo 9:12. Príncipe, Hechos 3:15. Profeta, Hechos 3:22. Sacerdote, Hebreos 4:14. Resurrección, Juan 11:25. Segundo Adán, 1 de Corintios 15:47. Hijo de María, Marcos 6:3. Como dicho, todos estos nombres del Señor Jesucristo nos comprueban su deidad. Hasta aquí este breve estudio, y digo breve porque si fuéramos a hacerlo como se debe, de verdad no podríamos acabar. Muchas gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por la atención prestada a la palabra de Dios. Esperamos nos sea de gran provecho. Los bendecimos a todos, presentes y virtuales, a través del canal La Iglesia en la Tierra, en la plataforma de YouTube, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Un fuerte abrazo. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Bendiciones y vida eterna. Aleluya. Procedemos a la Santa Cena.